Ay, me dijo, tenés que probar la semita. Dice, a ver, me da intriga porque está desde hoy. Ustedes esperen a probar. A ver qué onda, qué es esto. Tiene un aroma, está súper calentito. Prueba. Ay, ¿qué tiene? Ahí viene. Así le siento el gustito. Ay. Ay, ¿qué tiene? Ahí viene. Muy buenos días, gente linda. Bienvenidos de San Juan. Estamos recorriendo ya ruta sanjuanina, ya estamos súper acomodados, súper hospedados. Acá adelante va el amigo Pepe el Grande con su Suzuki GN 125 y más adelante va el amigo Pablito con su Yamaha FZ, quien nos está hospedando a los tres, tanto a Pepe como a nosotros dos. Nos está hospedando en su casa, así que Pablito, si vas a ver este video, mil gracias. Hoy vamos a recorrer un poquito de San Juan, pero primero, Cocho, mañana arranca el evento, hoy es jueves, mañana arranca el evento de Mototurismo San Juan y vamos a ir a registrarnos. Tenemos que ir a buscar unas pulseras y un par de cositas que nos van a dar, que eso nos va a dar acceso a todo lo que es el evento, que va a ser viernes, sábado y creo que algo del domingo. Pero hoy vamos a hacer eso y vamos a recorrer algunas cositas de acá. En las imágenes que vieron hoy del dron, donde nos estamos hospedando, es muy loco, porque a pocas cuadras se puede ver las precordilleras que están nevadas. Es más, nos estaba contando Pablo que con el calor que está haciendo hoy, a pesar de que nos ven así con las mangas largas, se está haciendo mucho calor, pero bueno, no nos queremos quemar, queremos cuidarnos del sol. Cuando hace calor acá, así mucho calor, está nevando arriba. De un lado de la casa de Pablo tenemos la precordillera y a unos 800 metros, no se ve porque justo en una calle cortada, está la ruta 40. No conocemos nada de San Juan, a pesar de que vinimos una vez, pasamos hace muchos años atrás cuando hicimos el viaje a Chile, hicimos el paso a Chile, después hicimos de Chile a Argentina, pasamos por el paso de Aguas Negras, que es uno del paso más alto que hay, y hicimos noches en San Juan, así que no conocemos absolutamente nada. Los sacochos en la ruta 40. Nos está contando Pablo que este cartel es histórico, aunque no me pareciera, porque es el original de la ruta, cuando la ruta era como allá. O sea, ahora van a ver a lo que me refiero. Tiene aspecto de autopista, ¿no? Con las doble carril separado. No da la sensación de que sea ruta 40, al menos eso es lo que vivimos nosotros anoche a Coche cuando lo vinimos a recorrerla. Porque uno se imagina la ruta 40 más rústica. Yo pensé que estaba en la autopista cuando dijo estamos en la 40, me está jodiendo. Digo yo, no puede ser, porque uno espera la rústica 40. Claro. Llegamos a donde tenemos que registrarnos, a un local de Honda, Motolucero Honda. Buen día. ¿Para acreditarse? Sí. Allá con los chicos. Perfecto. Y pulsera para acá. Las dos pulseras. Ustedes dos, claro. Sí. Y un obsequio de pan. Ay, gracias. Gracias. Eso va a ir lleno de comida, ¿saben, no? Ya tenemos todo acreditado, Cocho, para entrar al evento de forma totalmente legal. Sí, ya tenemos nuestro numerito, ya tenemos nuestra loncherita, nuestras pulseras. Todo. Mañana viernes, hoy es jueves, mañana a las 19:30 arranca el evento en el teatro, ¿cómo era? El del Bicentenario, El que es Teatro la Bicentenario. la presentación oficial. Esto me hace acordar a mi infancia cuando andábamos algo que se llamaba en el barrio en bici, que era la seguidilla. Íbamos todos en bicicleta y teníamos que copiar el que iba haciendo adelante. En este caso nosotros vamos yendo a Pablo, estamos andando por las veredas, cosa que no se debe hacer, gente, no lo hagan, pero porque están en construcción, acá están trabajando. Me llevó eso a la infancia, a la seguidilla, así le decíamos en el barrio. Es cierto, yo no jugaba mucho porque era media. Para seguir, malísima. Estamos en el dique Uyum, miren lo que es el color, no sé si se va a notar el color del agua, es como un verdoso, ¿no, Cocho? Pero como un esmeralda, ¿cómo sería? Sí, es verdoso y en algunas zonas es casi aturquesado, pero más que nada verde, hermoso está. Mirá acá cómo empezamos a subir, miren lo que es esto, las formaciones de las rocas, de las montañas. No me la contés, no me la podés contar esta. Mira lo que es esa imagen.
¿Están viendo esto, por favor? Ay, Dios mío, Guerre querida, por favor. No es una belleza que... Yo sabía que Pablito no iba a parar en un lugar especial. No sé si yo calculo que se debe alcanzar a ver toda una linita blanca. Acá en vivo es impresionante. La precordillera toda nevadita atrás nos dio, por suerte nos dio el lujo de poder verla. Sí, impresionante, la verdad impresionante. Le tenemos que dar las gracias a Pablo que conoce estos rinconcitos acá local. Nos Y trajo estaba a un lugar contando maravilloso. también algo muy particular porque aparte de ser una persona muy hermosa, es un gran deportista. ¿Cómo podrías era. decir? No, bueno, no. Lo era. Sos un gran deportista del ciclismo de montaña. O sea, estamos adelante de un profesional de lo que es el ciclismo de montaña. Vamos a caminar un poquito más por este caminito. Nos contaba Pablo que, bueno, hoy el dique justamente estamos en época de sequía acá en San Juan y está abajo y se nota bastante. Acá no sé si lo van a ver por el tema de la cámara, pero si la parte del agua y lo que se ve medio color así, tierra naranja, eso es toda la parte que está abajo. Miren esto, por ejemplo. Es raro, es como que te da la sensación que no estás en San Juan. No sé cómo explicar esa... No, parece Marte. Sí, parece como un, Como si hubiéramos ido a Marte, pero bueno. un planeta de ciencia ficción. No, mirá lo que es allá. Miren Parece esto. Marte, pero es jueves. Qué bonito, qué lindo. ¿Qué es ahí? Vamos, ven acá. No corre, que te agitás. No corro mucho. Una señora mayor, acocho. Te vas a caer. Le llego a agarrar a esto. Miren acá. Está re finito. Para allá, pum, golpe. Para allá, peor, porque hay cactus. Y para acá, Acochodato curioso. Acá estamos en las lomas de las tapias. Esto se llama tapia y es patrimonio cultural de San Juan. toma. ¿Dónde lo aprendiste? En la Corchovideo. Lo tengo que señalar porque, bueno, si no, no se van a dar cuenta. Pero esas sierras que se ven, esas montañas que se ven ahí más claritas, son los cerros blancos. El del medio, que está entre medio de los dos más claritos, es el Cerro Negro. Y atrás hay como una pirámide, una puntita, es el Cerro Colorado. Este cristiano, este ser humano, cruzó por ahí en bicicleta. No, por donde está nevado, atrás. Atrás, o sea, anduvo por donde está la la precordillera. precordillera, sí. O sea, cruzaste en bici. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? 3 días. 3 días. Más o menos, si lo tendría que decir, del 1 al 10 en dificultad. 9. Un 9. ¡Wow! Y, Un 9, un montón. o sea, ¿y qué te llevó a hacer eso? El deseo de aventura. El deseo de aventura. O sea que acampaste allá, En el todo. medio de la precordillera. Una experiencia que muy poquitos Tienen. tienen. Y que se animan. Qué locura, Pero lo amigo. importante, en bici. En bici. Sos único, amigo. En bici, con todas las alforjas tipo mula, ¿Cuánto el peso de la bici? 50 kilos. Y me imagino que en parte Más mis 80. pero en parte has tenido que bajarte y llevarla. Caminar. Sí, porque teníamos un grado de pendiente en el que si yo me afirmaba en la bici y no la sujetaba con los frenos, la bici retrocedía. Una locura lo tuyo. Una locura. ¿Ustedes entienden que él estuvo allá en bici? Me estaba contando Pablo, estamos hablando de cómo se hace para orientar y esas cosas y me estabas explicando, por favor, contame primero qué es esa planta. Esto se llama jarilla. Jarilla macho. Sí, jarilla macho. La hembra da flor. El Exacto. macho no da flores. Y vos eso lo usabas como Para orientación. claro. ¿Cómo? Porque la planta se orienta de modo tal de sacar el mejor provecho del sol durante todo el día. Entonces, la pauta que nos da es que el momento en el que más pega el sol, que es hacia donde está orientada Claro. la hoja, también nos dice hacia dónde está el norte. Exactamente. Y el sol Porque el está sol- atrás nuestro. Exacto. ¡Qué locura! Esto te da pauta de orientación y no es casualidad porque si vemos esta planta y Sí, la de sí, están atrás, todas iguales. tienen todas las mirando hacia acá. hojas orientadas hacia el mismo lugar.
continuamos ruta, lo estamos siguiendo nuevamente a Pablito, que nos va a llevar para otro lugar. Increíble esta vista ahí desde el dique. Nos contaba Pablo que mayormente todos vienen de la otra parte del dique, de la parte como más turística, y no muchos conocen esa parte del mirador. Río San Juan. Fresca el agua, tirando para helada. La señora metiendo las pezuñas, comprobando a ver si se anima o no se anima un poco más. Llevo medio pie, me falta el otro entero y bueno, así estamos. Esto está helado y Pepe también. Dale, Pepe. Vos gritás como la manera. ¿Ven? Que esto no es. Cuando nosotros decimos que nos cuesta, porque aparte no somos chapoteros, es porque realmente el agua está congelada. Sí, sí. No vale los sanjuanes, no. Lenio. No. Son unos exagerados. No. Persona de la zona no vale. La parte donde hay obviamente menos agua, que está hermosa, está muy calentita. Esa agua está perfecta. Ahí está. Allá están los chicos. Pasamos. Del otro lado está súper bajito. Lo que pasa es que bueno, cuando te vas metiendo el agua parece que te está tajeando. De acá se puede ver un poco más lo que es el Cerro Blanco, que está ahí, el otro, que es ese que se ve ahí clarito, arriba lo nevado, la precordillera, que se ve clarito también, y ese pico ahí, el Cerro Colorado. Amigo, bienvenido al mundo de los bacochos. Estamos perdidos. Cuando vos venís a una ruta y te encontrás con un cartel ahí que dice clausurado y un portón, los bacochos se suelen perder. Y íbamos rumbo al dique Punta Negra, pero bueno. Te dije. Ay, Dios. No, la cara del Pepe. Ahí el Pepe puso su GPS. Bueno, nos falta Pablo, que se tuvo que ir a la casa porque tenía unos compromisos laborales y bueno, era nuestro guía. ¿Qué va a hacer? Está costándole BR tercera y va ahí. No la quiero acelerar más porque si no se envuelta muchísimo, pero estamos subiendo. Por ahí por la cámara no se ve, pero sí, subimos bastante de golpe. Miren, eso es una rampa de vía de escape por si te fallan los frenos, encará para arriba, y si tenés alas, seguiré largo. Y seguimos subiendo, ¿no? ¡Wow! No, mirá lo que es eso. Estamos alto, no sé a qué altura estaremos. Altísimo. O sea, nosotros veníamos costeando toda la quebrada, esa, si no nos equivocamos, es la quebrada del Sonda,
que va costeando toda ahí la parte de la ruta que veníamos recién. Y acá se puede ver el agua, el dique. Ese ya es el dique Punta Negra. Claro, porque ese que se ve el más oscuro es el Cerro Negro. Puedo decir que la tranquilidad que abunda acá es impresionante, de otro planeta. Un silencio terrible, no anda nadie. Todo para nosotros solitos. Y es increíble la infraestructura, es muy imponente. Estoy anonadada porque me siento así de chiquitita en este lugar gigante. Acá que estoy en el medio, es que de este lado calculo que lo van a escuchar, porque cuando hay viento se escucha nada. Ahora vamos para acá, a ver si se escucha. Es impresionante el viento de este lado, pero estamos hablando de mitad y mitad. O sea, estamos a 4 metros, mitad y mitad, y de este lado corre un viento, se levanta un viento bárbaro y ahí, nada. Era un dato que quería tirar, me pareció curioso, nada más. Y acá lo podemos ver bien de costado el Cerro Negro. Y ese no sé cuál será. Nosotros estábamos de aquel lado y vimos que de acá había como unos miradores. Y exactamente son miradores. Vamos a ver si acá está lleno. Ah, no, pero hay una mesita ahí en el medio. Sí. A ver, o allá. Acá el capo de Pepe dio el visto bueno. Le dije, ¿sí? ¿mate en mesita? Sí, dijo. Si el Todo Pepe con lo dice. seña. Ahora que acá salen matazos. ¿Qué haces con una bolsa de tutuca? Le tengo que dar muchísimas gracias a un seguidor. Pero miren con lo que llegó. Se Esto llegó es a la un casa donde nos sueño. estamos quedando y trabajando, estaba de libre, le llevó tutucas a la flaca. Sí. Y así que Y las voy a compartir. y como nos olvidamos de comprar semita, así que a falta de semita, Mate con tutuca. tutucas. Para hacer más acochero este momento, no puede faltar, ¿no? Ah. ¡Chan! No, miren dónde estoy. No, Merece Todos los días arrancar un tejido, por favor. ¿Qué vas a hacer? No sé, porque no sé bien, pero sí siento esa necesidad de tejer y bueno, por ahora voy a hacer un cuadradito. ¿Están Después buenas las puede ser tutucas, otra amigo? Fantástico. Ya se escondió el sol, la verdad que se nos pasó totalmente la hora tomando mate, disfrutando ahí con el amigo Pepe de la charla. Creo que esos son los mejores momentos, más allá del paisaje y de lo lindo que puede ofrecer la naturaleza, es encontrarte con personas, con amigos, poder compartir charlas de cualquier cosa. Y el mismo gusto, ¿no? El gusto por las rutas, el gusto por los paisajes, por Exacto. vivir esto de viajar en moto, que estás tan expuesto a tantas cosas lindas y malas también, pero todos buscando lo mismo. Yo creo, Cocho, que esas son las cosas que más se valoran, o que hay que valorar, que hay que aprender a valorar. A las personas que te vas cruzando a través de los caminos, ya sea que viajes en moto, en auto, en lo que sea, ya que sea vacaciones, que andes viajando de por vida, son cosas que no tienen precio. La amistad que se van surgiendo a través de los kilómetros. ¡Wow! Mirá esa bajadita, como me gusta. No me la contés. Alta curva. ¿Tocamos rodilla? ¡Toca pezuña! ¡Toca pezuña! ¡No llego!
Hoy arranca el evento de mototurismo. Así está la IBR. La cadena la tengo que tensar, miren cómo está. Vamos a ver qué le gusta a Mariano. Menta granizada.